Ahora. Bien, buenas noches para todos. Mi nombre es Elis Quiñones. Soy uno de los directores de Smart Business School. Smart Business School es una escuela internacional de negocios. Nuestro eslogan es que desarrollamos negocios inteligentes y eso lo hacemos gracias a el desarrollo de empresarios inteligentes. Para nosotros es muy importante el desarrollo humano, el desarrollo de nuestra gente, de nuestra comunidad. Por allí hay personas que tienen problemas con el acceso al audio. Joana, por favor, ayúdame diciendo en el chat que tienen que activar desde seguramente sus dispositivos móviles en configuración el audio a este webinar, ¿no? Hay que darle acceso desde configuración. Lo ideal, aprovecho el paréntesis acá, es que se conecten desde sus computadoras porque es mucho más fácil el manejo de toda la experiencia. Particularmente esta experiencia puede ser vista desde el navegador, no es necesario descargar la aplicación, entonces también a veces hay ahí algunos inconvenientes. Les decía que para nosotros es muy importante que nuestra comunidad de empresarios, de nuestros jóvenes y algunas veces no tan jóvenes, empresarios vinculados con nosotros dentro de nuestro campus virtual, se desarrollen continuamente. Nosotros somos una escuela que se distingue de otras escuelas de negocios porque una de nuestras banderas es el neurotraining. Entonces, pues hacemos de nuestras experiencias basadas en neurotraining, neuroentrenamiento, que es parte de la tendencia en ese momento en temas de desarrollo de talento, ¿sí? Todos estamos acá, vemos en este instante 25 personas conectadas desde distintas partes del mundo, más que todos por el tema horario, pues estamos hoy acá, los que estamos en las Américas y el Caribe, por allí vi a Vanessa, está desde Seattle, en el norte del norte, y por allí vi a alguien que está desde Chile. Entonces, pues sabemos de todo un poquito. Yo estoy en Ciudad de México, para mí son las 8:12 de la noche. Para algunos es un poco más tarde, para muy pocos es un poco más temprano. Lo importante acá es entender que pues estamos desde varios sitios, la hora no es la misma, a veces se presan algunas confusiones por el tema horario, pero qué bueno que estamos 25 personas acá, es un muy buen número para comenzar y es probable que a medida que pues, el tiempo transcurra, en los próximos 5 o 10 minutos, se integren algunas personas a esta experiencia, ¿sí? Con ese webinar damos inicio de manera no 100% formal a nuestro bootcamp denominado Become a Digital Nomad. Y el tema del día de hoy es el ADN de un nómada digital, ¿sí? El ADN de un nómada digital simplemente tiene que ver con las características fundamentales, las competencias, las habilidades, las conductas con las que debe contar y en algunos casos las conductas que debe desarrollar cualquier persona que se haya planteado transformarse, convertirse en un nómada digital, ¿sí? Antes de entrar 100% en materia, les comento lo siguiente. En cualquier momento pueden interrumpirme. A mí me encanta que me interrumpan. Prefiero que me interrumpan en cualquier momento para hacerme una pregunta del tema del que esté conversando en ese instante, en ese preciso momento, a que dejemos las preguntas para el final, porque no siempre pues son del todo pertinentes las preguntas al final, en algunos casos porque ya pues el tema no está tan fresco, pues y en otros porque quizás las preguntas se van respondiendo en el camino. Cuando eso ocurra, cuando ustedes me hagan una pregunta a mí, que yo pues sé que se va a responder un poco más adelante en la presentación, yo simplemente les voy a decir, dame un momento, ya vamos para allá, la vamos a atender en los próximos minutos. Pero les recomiendo que sin ningún tipo de pena ni inconveniente me interrumpan. ¿Cómo interrumpirme? Pueden activar su micrófono moviendo el mouse y dándole al micrófono de estos micrófonos que usan en la radio. Clic al micrófono, el micrófono de ustedes debe tener una raya, una barra roja
atravesándolo. Simplemente clic allí, su micrófono se va a activar. En ese momento todos sus micrófonos están desactivados. En el momento que ustedes hagan clic en el micrófono, ese micrófono se va a activar y van a poder conversar conmigo. Otra manera de conversar conmigo es, nuevamente, moviendo el mouse y dándole clic a chat y escribiendo la pregunta. Lo ideal es que activen el micrófono, nos conocemos allí digitalmente y me hagan la pregunta, pues, a través del micrófono, ¿sí? Pero 100% abierto a que también, pues, me escriban por allí, ¿no? Seguimos acá. ¿Qué es un nómada digital? Un nómada digital es una persona en constante cambio, es una persona en constante movimiento, en constante dinamismo, tanto intangible como tangible, ¿sí? Un nómada digital es alguien capaz de aprovechar al máximo, a su máxima expresión, los recursos con los que cuenta en su entorno directo e indirecto. Y cuando digo recursos, me refiero a recursos tecnológicos y no tecnológicos, ¿sí? Esta es la definición con la que nosotros trabajamos a los nómadas digitales. Esa es la definición base, esta es la esencia en la que nosotros nos basamos para desarrollarlos a ustedes como nómadas digitales, ¿sí? Personas en constante movimiento, capaces de aprovechar al máximo sus recursos. Ahora acá, me encantaría que hagamos una pausa y que ustedes me hagan todas las preguntas que tengan en función de esa definición, ¿sí? Personas en constante movimiento, capaces de aprovechar al máximo los recursos. Hay algo acá que yo incluyo en la presentación que tiene que ver con el movimiento tangible e intangible. Y hay otro aspecto acá bien interesante que tiene que ver con los recursos tecnológicos y no tecnológicos. Abramos un paréntesis acá para el diálogo y me encantaría escuchar qué opinan ustedes de esta definición, bien sea para integrar sus aportes a esta definición o para, pues, someterla acá al escrutinio de ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué entienden por movimiento tangible e intangible? ¿Qué entienden ustedes por recursos tecnológicos y no tecnológicos? Abro pues la ronda de preguntas y me encantaría escucharlos y también leerlos. Adelante, cuando gusten, también pueden levantar la mano. Hay un icono por acá en el chat que les permite levantar la mano. También pueden utilizarlo y yo con gusto pues les doy la palabra. ¿Qué entienden ustedes por nómada digital? ¿Qué entienden ustedes por movimiento tangible e intangible? ¿Qué es para ustedes pues un recurso tecnológico y cómo entienden un recurso no tecnológico? A ver, los escucho. Estoy viendo por acá Génesis Yo entiendo que conectada. para una persona que es nómada digital, Ok. es una persona que está constantemente en algún tipo de movimiento, pero también considero que una persona que tiene muchos negocios, ¿cierto? Ya sea quizá no solamente digitales, sino que quizás también tiene su parte física del negocio, en donde intervienen quizás algunos terceros o otras personas. No sé, algo así entiendo yo por lo menos. Genial, Cristian. Muchísimas gracias por tu intervención y supongo que eres de Chile por el acento. Eh, Muy acertado y Cristian aporta algo bien interesante que tiene que ver con el tema de negocios. Una nómada digital suele tener negocios y les adelanto algo, no todos los negocios de un nómada digital son online, son en línea, son en remoto, no todos los negocios. Por eso le agradezco a Cristian la intervención. A ver, por acá Mariana dice, para mí son personas que trabajan remotamente
y puede moverse por el mundo. Genial, Mariana. Esa definición es la definición más común, es la definición que más van a encontrar en Google. En San Google meten allí qué es un nómada digital. Lo primero que va a aparecerles es que son personas que trabajan en remoto y que viajan por el mundo, ¿sí? Está muy bueno ese aporte. Es lo que está en Google. Es cierto, pero no es lo único. No es la única definición porque no solo trabajan en remoto y no necesariamente un nómada tiene que moverse por el mundo para ser nómada, ¿sí? Vamos a revisarlo en este instante. Por acá Federico nos dice fluidez y la posibilidad de elegir locación, horarios, etcétera. Tal cual. Tiene que ver con lo que aportó Cristian, tiene que ver con lo que comenta Mariana, ¿sí? Genial. Gracias, Cristian. Gracias, Mariana. Gracias, Federico. Mariana, cuéntanos desde dónde estás, igual Federico, para conocerlos un poco más. Cristian debe estar desde Chile, no sé si de Santiago, pero desde Chile. Por allí en Bogotá. Gracias, qué bueno que están desde Colombia. Bienvenidos, Bogotá y Chile. Acá hay algo bien interesante que tiene que ver con las definiciones que encontramos en Google. Hasta cierto punto las definiciones de Google son definiciones bastante genéricas, como los medicamentos genéricos, ¿sí? Está como que una cápsula, gracias Cristian desde Santiago. Um, las definiciones están como encapsuladas y no necesariamente encierran todo lo que implica ser nómada digital y cualquier otra definición que encontramos en Google, ¿no? Cuando yo les digo, y me voy a apalancar en los aportes de ustedes tres, cuando yo les digo que es una persona, que un nómada digital es una persona en constante movimiento, tanto tangible como intangible, me refiero a que sí, genial, sí estás recorriendo el mundo, pero el hecho de que recorras el mundo no te hace nómada digital. Lo que te hace nómada digital es el hecho de que estés en constante movimiento, cambio, aprendizaje y dinamismo. Y tú, viviendo en Santiago, puedes ser un nómada digital en la medida en que estás en constante cambio, en constante movimiento, en constante aprendizaje y en la misma medida en que no dependes de una estructura rígida para ser efectivo, ¿sí? A eso me refiero con intangible, movimiento tangible o intangible. Entonces, no se es nómada digital única y exclusivamente porque tengo muchos sellos en el pasaporte, no se es nómada digital porque trabajo en remoto y nada más, ¿no? Nada tiene que ver. Digamos que forman parte de, pero no es el 100% de la experiencia, ¿sí? En la misma línea está el tema de los recursos tecnológicos y no tecnológicos, ¿sí? Lo importante acá es que un nómada digital hace el mejor uso posible de los recursos con los que cuenta. Hoy en día, lógicamente, quien no tenga recursos económicos eh, eh, asociados con la gestión de algún negocio, pues no necesariamente eso es un impedimento, porque hay avances tecnológicos que son gratuitos y hacen que nosotros tengamos capacidades que hace 5 años no teníamos. Entonces, un nómada digital es alguien que hace uso de recursos tecnológicos que antes, a los que antes no tenía acceso para ser más efectivo. Ahora bien, el hecho único y exclusivo de que haga uso de los recursos tecnológicos lo hace un nómada digital para nada. Porque también es importante la gestión de otro tipo de recursos que van de la mano con el hecho de ser un nómada digital. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al tiempo. ¿Es o no un recurso el tiempo? Sí, me encantaría que escribieran si lo es o no lo es, ¿no? Desde mi punto de vista, por ahí en el chat ya están escribiendo, por ahí en el chat dice, por supuesto, completamente. Claro que sí, el más importante, dice Federico por allí. Efectivamente, el tiempo es un recurso y es uno de los recursos más importantes, por no decir el más importante que tenemos nosotros. Desde mi punto de vista muy personal, es el recurso más importante porque no hay manera de recuperarlo, es decir, no hay manera de retroceder el tiempo
aunque haya muchas películas asociadas con esto, no hay manera de recuperar el tiempo, ni el ganado ni el perdido, no hay manera de revivir absolutamente nada asociado con el tiempo. Entonces, en la medida en que es un recurso irrecuperable, pues desde mi punto de vista es el más valioso. Entonces, un nómada digital debe gestionar sí o sí de manera efectiva el recurso tiempo, ¿sí? ¿Hay aplicaciones para eso? Sí, pero el hecho de que alguien gestione de manera efectiva y eficiente su tiempo no es lo único que lo hace nómada digital, así como tampoco, pues, el hecho de que maneje algunas aplicaciones lo hace nómada digital y tampoco el hecho de que viaje por el mundo, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde quiero llevarlos? Los quiero llevar hacia el terreno en donde un nómada digital es alguien que hace uso efectivo y eficiente de todos los recursos con los que cuenta, esté encerrado en un apartamento, en un departamento, en un cuarto 3x3, o esté viajando por el mundo, ¿sí? Lo importante es que esté en constante cambio, en constante dinamismo, en constante aprendizaje y gestionando de manera efectiva y eficiente, pues, todos esos recursos, ¿sí? Ahora voy a compartir con ustedes las 3 Cs, que son las capacidades, las 3 capacidades claves de un nómada digital. ¿Cuáles son esas 3 C? Número uno, la conectividad, ¿sí? Es importantísimo que todo nómada digital tenga conectividad. Nada más y nada menos, uno de los recursos más importantes de un nómada digital, que es el acceso a Internet. Entonces, debe mantenerse en conexión absoluta y plena con todo su entorno, tanto el directo como el indirecto. Eso le va a permitir, pues, ir a la segunda C, que tiene que ver con comunicación, ¿sí? Los nómadas digitales tienden a trabajar en remoto, tienden a no estar allí cara a cara, face to face, con ningún cliente, y por ende deben tener la habilidad, la competencia de la comunicación lo suficientemente bien desarrollada, ¿sí? Y la tercera C de un nómada digital es la constancia, ¿sí? Sobre todo en el proceso inicial de desarrollo, el proceso inicial de formación, porque este proceso comienza como un sueño, ¿no? Muchas veces ese sueño tiene que ver con conocer el mundo, como decía Mariana, tiene que ver con, pues, ir a muchos países, conocer nuevos sitios y sellar mucho el pasaporte. Y como todo sueño, pues es muy bonito y los niveles de motivación siempre están por las nubes, pero no siempre todo es tan color de rosas. Va a haber un webinar más adelante dedicado a las ventajas y desventajas de ser un nómada digital. Una de las desventajas es que no hay necesariamente al principio, y sobre todo al principio, no hay estabilidad. Entonces, lo que va a hacer que exista estabilidad desde todo punto de vista es que ustedes en la fase inicial de su proceso de transformación sean constantes al 100%, ¿sí? Porque si algo les puedo garantizar yo es que va, así como hay altos y hay picos de motivación bien importantes a la alza, también hay picos brutales, ¿sí? Pero a la baja, ¿no? Hay fluctuaciones bien importantes allí. Entonces, conectividad, constancia y comunicación. Ahora bien, voy a hacer otro paréntesis acá para preguntarles a ustedes cuáles creen ustedes que son las características fundamentales de un nómada digital. Más allá de esas 3 que acabo de compartir con ustedes, conectividad, constancia y comunicación. Díganme ustedes cuáles creen que son las características claves fundamentales de un nómada digital. Pueden hacerlo nuevamente activando el micrófono por el chat o levantando la manito y yo les activo el micrófono desde acá, como ustedes prefieran. A ver, por acá tengo a Génesis, tengo a Cristian, tengo a Federico, Adriana, Sharon, Joana, Luisana, Juroska. A ver, quiero leerlos. Disciplina, compromiso, claridad en las metas, se adapta a los cambios, flexibilidad y mente abierta. A ver, ¿quién más? ¿Quién está por allí? Es una persona con ganas de emprender, de independizarse. Sí, sí, tiene que ver con la independencia, tiene que ver con el emprendimiento. Eso también lo vamos a ver en un webinar un poco más adelante, que tiene que ver con los tipos de nómada digital, porque hay varios tipos, al menos 3 tipos de nómada digital. Bien,
Características. Por acá lo sigo leyendo. Tener mucha constancia, acciones claras para realizar, alguien ordenado y metas claras. Cristian, me está escribiendo en privado, pero igual lo leo en voz alta. Debe ser innovador, se adapta a todo. Comparte Luisana por ahí. Ok, fíjense, ¿cuáles son las características fundamentales de un nómada digital? ¿No? Hay muchísimas. Yo creo que las más importantes y como escuela de negocios consideramos que las 4 características más importantes son estas que compartimos con ustedes acá, ¿no? Tecnología, la tecnología es el aliado número 1, el socio número 1 de un nómada digital, ¿sí? Sin apoyo de la tecnología, sin que la tecnología sea uno de sus brazos, de sus piernas, de sus elementos claves, sus aliados estratégicos, difícilmente van a poder transformarse en un nómada digital. Algunos de ustedes están preguntando, ok, ¿cómo hago yo que quizás me estoy conectando desde un país en donde la conexión a internet es un poco complicada? ¿O cómo hago yo que no estoy tan familiarizado con esto del Zoom? ¿O cómo hago yo que a duras penas manejo WhatsApp, ¿no? No hay problema, no tienes que ser especialista en tecnología, no tienes que ser programador web, no tienes que manejar eh, ningún tema demasiado profundo. Lo importante es que tienes que considerar que la tecnología va a ser sí o sí tu aliado principal, ¿sí? En algunos casos, no en todos, me atrevería a decir que en la mayoría, el proceso de transformación en nómada digital atraviesa por una fase de dependencia de la tecnología y el acceso a Internet, ¿no? Solemos estar bastante pegados a Internet porque yo diría que el 95% de los negocios que podemos desarrollar pueden ser gestionados a través de un celular, ¿no? Entonces, hay cierta dependencia ahí al acceso a Internet, cierta dependencia a los dispositivos, pero es algo que se trabaja con aspectos asociados con otras competencias que vamos a ver un poco más adelante, porque ninguna dependencia es favorable, ¿no? ¿A qué me refiero a dependencia? Y cuando digo dependencia quiero que quede claro el término, ¿no? Dependencia me refiero justamente al elemento negativo de esto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Dependencia, el lado negativo, el lado oscuro de estar ahí siempre conectado. Las ventas resulta que en mi negocio no van del todo bien y me llega un correo de un cliente a las 11:30 de la noche, me llega lógicamente al celular. Y como yo soy, pues, mi propio jefe, en algunos casos el único que hace absolutamente todo en la empresa, el que facturo, el que, pues, soy el contador, el que soy el abogado, todos en uno. Eso tiene un nombre que luego les comparto. Um, Respondo a las 11:30, llego cansado luego de 12 horas de trabajo, respondo el correo a las 11:30 porque, bueno, es un cliente y es importante y pues la experiencia del cliente es lo más importante, ¿no? Y no he llegado todavía al tema de los chatbots y entonces tengo yo que responder porque me parece que lo más importante es que sea yo quien responda porque nadie puede garantizar mejor que yo el servicio al cliente y una experiencia plena y satisfactoria, ¿no? Eso es lo último que ustedes deben hacer como nómadas digitales, ¿sí? Entonces, simplemente se los comento como un ejemplo de lo que no se debe hacer, un ejemplo derivado de la dependencia de la tecnología y de ese acceso tan directo que tenemos a absolutamente todo lo que vamos a gestionar en una empresa, ¿no? Otra característica, segunda característica interesante desde nuestro punto de vista de un nómada digital, tiene una rutina minimalista. ¿Qué queremos decir con rutina minimalista? Un nómada digital es alguien capaz de vivir y trabajar con lo básico, ¿sí? Y además hacerlo de manera efectiva. No es necesario tener una oficina con vista a la ciudad o vista a la playa y una recepcionista y un mensajero y alguien y un asistente, para nada. Es alguien que con muy poco puede dar resultados excepcionales. Y esto responde a una estructura de personalidad que no todo el mundo tiene. Hay personas que, independientemente de la generación a la que pertenezcan, eh, yo conozco personas muy jóvenes que dependen de un asistente, de una persona física, un asistente, no un asistente
ni Siri, ni un asistente de Google, ni nada que se le parezca. Una persona física que les lleve la agenda, por ejemplo. Les estoy hablando de personas de menos de 30 años, ¿no? Entonces, no es algo que tiene que ver con la generación, tiene que ver con una estructura de personalidad. Y de la mano con lo que les planteo la tecnología, en este caso también, es decir, las estructuras de personalidad está demostrado científicamente que son cada vez más flexibles. Entonces nosotros podemos generar esos cambios en nuestros participantes, ¿no? Hacer que vivan la vida de una manera pues más amena con menos cosas, una manera más minimalista, ¿no? Quienes no vienen con ese sello ya impreso. Otra de las características fundamentales es la flexibilidad absoluta. Son personas que tienen una capacidad de adaptación tremenda, de verdad que sí, son personas que además son como las estructuras de los edificios en Japón, ¿sí? Son personas lo suficientemente estructuradas como para dar resultados excepcionales, pero a la hora de un quiebre, a la hora de una crisis, a la hora de un terremoto, como los terremotos en Japón, se bambolean, van de un lado al otro, pero no se caen, no se cuartean, no pasa absolutamente nada, ¿no? La estructura de un nómada digital es tal cual como la estructura de un edificio japonés, probablemente también como la estructura de un edificio chileno, para dar un ejemplo más próximo a nosotros. Um, Se trata de eso, se trata de ser lo suficientemente estructurado como para no caerse a la hora de una crisis y lo suficientemente flexible también, ¿sí? De eso se trata, pues, una de las características, de hecho, una de las que más yo disfruto a la hora de desarrollar estas experiencias. Y la última es, pues, que son open mind, ¿no? Que son mente abierta. Y para nosotros como escuela de negocios, porque suena un poco hippie todo esto, para nosotros como escuela de negocio, ¿qué significa ser mente abierta? Ser mente abierta nada tiene que ver con ser hippie. Ser mente abierta tiene que ver con que son personas dispuestas en todo momento a aprender. Son personas que están abiertas al cambio, abiertas al aprendizaje, abiertas a los retos como parte de su rutina. Y justamente de eso se trata ser un nómada digital. Se trata de surfear una ola, se trata de surfear los retos del día a día, surfear las crisis, surfear todas esas vicisitudes pues, a las que nos vemos sometidos a diario en nuestras rutinas. Por ahí Mariana dice un bambú tal cual. La metáfora del bambú es exactamente igual a la metáfora de la estructura de los edificios chilenos y los japoneses. Por ahí hay un libro de Ismael Cala que habla de esa metáfora. Es un libro bien interesante. Yo no soy fanático de Ismael Cala, pero es un libro interesante igual, ¿no? Ok, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Algún comentario o pregunta en torno a estas 4 características fundamentales? Fíjense que solo son 4 y nosotros no les vamos a dar en ningún momento más de 5 características de absolutamente nada. No le vamos a dar más de 5 ejemplos de absolutamente nada. No le vamos a dar más de 5 nada de nada. ¿Por qué? Porque parte del neurotraining, yo les comentaba hace algún momento, parte del neurotraining tiene que ver con hacer de nuestras experiencias que podamos llevar en nuestra mano y que podamos agarrar y que podamos pues manosear, que podamos eh, vivirlas de una manera muy pragmática. Por eso siempre vamos a trabajar con no más de 5 elementos, de tal manera que podamos asociarlos y tenerlos siempre a mano, tanto metafóricamente como de manera pues muy concreta y pragmática, ¿no? Preguntas y comentarios en torno a esto. Me encantaría que me hicieran alguna pregunta, algún comentario. Si hay alguna duda, pues bienvenido sea. Es un contenido hasta ahora bastante claro, bastante sencillo, ¿sí? Pero si hay preguntas, adelante. Antes de pasar a la próxima diapositiva, ¿sí? Fíjense que venimos hablando de las características de un nómada digital, ¿sí? Y son estas 4. Venimos de hablar hace algunos minutos atrás de qué es un nómada digital,
Un nómada digital es alguien en constante movimiento que hace gestión efectiva de los recursos que tiene a su disposición. ¿Sí? Ese es el resumen de lo que es un nómada digital. Luego pasamos a tres pues, características bastante elementales y ahora estamos en las características fundamentales. Tecnología, minimalista, flexibilidad y mente abierta. ¿Preguntas hasta acá? Como que no. Ahora yo les pregunto a ustedes, en vista de que no hay preguntas, estas son características bastante cualitativas. Ahora les voy a preguntar yo a ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son las competencias con las que debe contar un nómada digital? Esas son las características muy globales, muy generales. Ahora díganme ustedes a mí, ¿cuáles creen ustedes que son las competencias? Cuando yo hablo de competencias, me refiero a aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas y conductas. ¿Cuáles creen ustedes que son las conductas claves, las competencias claves en un nómada digital? Piensen en esas habilidades en las que tenemos nosotros como nómadas digital en formación que encajar, ¿sí? Por allí, perfecto. Eliana, adaptabilidad. Perfecto, Eliana, gracias por la intervención. Tiene que ver la adaptabilidad, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver hasta cierto punto con la mente abierta. Gracias por el aporte. Federico nos dice, conocimiento e inteligencia financiera. Clave, inteligencia financiera. Es fundamental. Creatividad, Ana nos comenta, creatividad, capacidad para innovar y organización. Creatividad tiene que ver con mente abierta y en gran medida también la capacidad para innovar tiene que ver con mente abierta. Ahora bien, organización es una competencia clave. Por ahí Eliana nos dice, manejo del tiempo. Manejo del tiempo es otra de las competencias claves. Cristian nos comparte análisis de oportunidades. Perfecto. Análisis de oportunidades es una competencia clave. Mariana, proactividad, enfoque, innovación. Genial, Mariana. Lady, capacidad para negociar. Muy buena, Lady. Te felicito. Está genial. Cristian, correr los riesgos. Tal cual. De eso se trata, ¿sí? De correr los riesgos. Bien. Sigo. Ustedes están escribiendo. Yo voy a seguir con la presentación. Fíjense. Las competencias claves de un nómada digital pueden ser resumidas en estos cuatro espacios, estas cuatro columnas que están acá. Número uno, planificación. Es importantísimo que en el proceso de desarrollo, como nómada digital, yo desarrolle a su máxima expresión mi capacidad por planificar, ¿sí? Y cuando nosotros, como escuela de negocios, hablamos de planificación, nos referimos a qué cosa? Nos referimos a planificación estratégica. Nos referimos a indicadores de gestión. Por ahí está Joana, que me está apoyando, es especialista en este tema, ¿no? Planificación estratégica, nos referimos a indicadores de gestión, nos referimos a lo que Federico decía, planificación financiera, y nos referimos también a algo que yo les comenté, planificación del tiempo, ¿sí? Nos referimos a supervisión, seguimiento y control de las actividades. Por el chat alguien dijo, tener los objetivos claros tiene que ver con planificación. Planificación es sí o sí una de las competencias estratégicas medulares que un nómada digital sí o sí tiene que desarrollar. Un nómada digital que no se planifique, pues difícilmente va a poder alcanzar el éxito que anhela, ¿sí? Fíjense que venimos a hablar de las características de un nómada digital y aquí estamos hablando de las competencias. Estamos yendo a temas mucho más pragmáticos, precisos y medibles, a las competencias con las que debe contar un nómada digital para tener éxito en su negocio, en su emprendimiento, o pues en lo que se plantea desarrollar, ¿sí? Entonces, la planificación es sumamente importante. Mariana dice KPI, sí, indicadores de gestión, tiene que tener sus indicadores de gestión y esto tiene que ver con planificación y tiene también que ver con
autogestión, de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la planificación, elemento clave, como elemento, pues, número uno. Segundo elemento clave, segunda competencia medular de un nómada digital es la comunicación, ¿sí? Un nómada digital debe tener eh, la mayor cantidad de canales efectivos de comunicación con el mundo, porque está en constante movimiento, está en un espacio dinámico, entonces debe tener dominio de la mayor cantidad de canales digitales posibles para hacer que la comunicación sea lo más próxima posible, gracias a la tecnología, gracias al medio, al canal que utilice, y lo más asertiva posible. No siempre vamos a poder tener a nuestro cliente cerca. Entonces, gracias a la tecnología, nosotros tenemos que brindarle una experiencia de proximidad a nuestros clientes. Y eso se logra a través del desarrollo de la asertividad asociada con la comunicación, ¿sí? Hablar el mismo idioma que nuestro entorno y que nuestros clientes, ¿no? Siempre estamos cambiando de entorno. Pero el hecho de que en un primer momento seamos extraños en determinado entorno no es excusa para que nuestra capacidad de comunicarnos sea menos efectiva en ese momento, ¿sí? Tercer elemento clave, tiene que ver con la experiencia de servicio. Eh, Parte de la promesa de ser un nómada digital pasa por el hecho de la independencia financiera, pasa por el hecho de la independencia subjetiva asociada con no tener un jefe. En algunos casos, algunas personas dicen, yo quiero ser mi propio jefe, ¿no? No están tan claros de qué significa eso, pero pues un anhelo bastante recurrente últimamente, ¿no? A la larga, pues nos damos cuenta que terminamos trabajando muchas más horas de las que trabajamos en una oficina y eso de ser nuestros propios jefes a veces no es tan favorable, ¿no? Tiene que ver, voy a hablar de mi caso particular. Cuando yo decidí, pues, comenzar este camino, para quienes no me conocen, pues deben saber que yo tengo varios negocios, deben saber que yo vivo en ese momento en Ciudad de México, eh, vengo de vivir hace un año en Costa Rica, en San José, y tengo negocios pues en Chile, tengo negocios en Panamá, viajo el 1 de julio, voy a Panamá, seguramente la semana próxima nos estaremos conectando desde Panamá un rato por ahí para que conozcan el espacio en Panamá. Cuando yo comencé acá, pues no tenía este apoyo ni tenía el know-how que tengo hoy en día, lógicamente fue hace unos cuantos años atrás. Y lo que más me costó a mí fue entender que independientemente de que no tenía que marcar un carnet, una tarjeta en ningún lado para cumplir un horario, sí o sí debía tener una estructura de horario a la cual responder, ¿sí? Porque es muy cómodo ser nuestro propio jefe y por ende llegar a la oficina a la hora que a mí me plazca, ¿no? Y no hay nada más negativo que eso. Luego que entendemos que no hay nada más negativo que eso, entendemos de manera casi inmediata, automática, que los resultados dependen en gran medida de nosotros, sobre todo en un primer momento de estos procesos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, el riesgo es que trabajemos en exceso, ¿no? Pero simplemente es un ejemplo que les dejo allí, que tiene que ver conmigo. No necesariamente va a tener que ver con ninguno de ustedes, ¿no? Estoy seguro que ustedes no van a trabajar 12, 14, 16 horas, pero es un riesgo por allí bastante latente, ¿no? Entonces, servicio, importantísimo cuando nosotros no dependemos de una estructura formal, cuando nosotros no tenemos que cumplir un horario y somos nosotros contra el mundo, somos nosotros quienes debemos rendirle cuentas a nuestros clientes. Un elemento importantísimo a desarrollar, una competencia importantísima a desarrollar es la capacidad de brindarle a nuestros clientes una experiencia de servicio gratificante y placentera. Fíjense que hablo de experiencia del cliente, hablo de experiencia de servicio, ¿sí? Porque tiene que ver con construir relaciones, tiene que ver con construir relaciones
fértiles, fructíferas y favorables, relaciones rentables en términos de negocio, ¿sí? Y eso pasa por planificarme, pasa por comunicarme y pasa por entender el valor que tiene, pues, un cliente para mí, ¿no? Y no solo un cliente, sino también las alianzas que yo puedo ir tejiendo en el tiempo, ¿no? Entonces, el servicio y la experiencia implícita en el hecho de brindar un servicio u ofrecer un producto es una competencia eh, con las que todo nómada digital que quiera tener éxito, pues tiene que desarrollar a su máxima expresión. Y por último, una competencia eh, medular desde mi punto de vista, tiene que ver con la autogestión. El hecho de no tener jefe, el hecho de no tener horario, el hecho de no tener pues esa estructura rígida que hasta cierto punto me hace funcionar de una manera incómoda para muchos, pero me hace funcionar, me hace cumplir un horario, me hace levantarme a determinada hora de la mañana, me hace llegar a la casa a hacer tales y cuales actividades. El hecho de no tener eso me obliga sí o sí, porque es una obligación, a autogestionar los recursos con los que yo cuento. Me obliga a ser yo quien me imponga un horario, me obliga a ser yo quien desarrolle una nueva rutina, quizás mucho más placentera que la anterior, pero rutina al fin, a la larga termina siendo un poco aburrida. Por eso el tema de los viajes y hay como un drenaje por allí bien interesante, del que hablaremos en otro momento. Pero importantísimo, la autogestión, la capacidad por monitorearme, la capacidad por evaluarme, la capacidad por controlarme, porque es muy fácil perder el foco en este proceso. Entonces, la autogestión como elemento autorregulador es fundamental. Muchas personas que intentan ser nómadas digital fracasan en el proceso. No tiene absolutamente nada de malo fracasar, pero nosotros apostamos a ganador. No sé si a algunos aquí le gustan las apuestas como a mí, pero nosotros apostamos a ganador y creo que en todo proceso de nómada digital calculado es importante considerar como parte de la experiencia el desarrollo de estas 4 competencias, porque esto va a incrementar la probabilidad que tenemos de tener éxito en lo que decidamos realizar, emprender o desarrollar. ¿Sí? 4 competencias relativamente sencillas, relativamente pues, accesibles para todos, y justamente en el desarrollo de esas 4 competencias es que va a transcurrir parte importante del bootcamp que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes, esa experiencia de desarrollo, acompañamiento, no solo por mí, sino por un equipo bien interesante que van a conocer en su debido momento, ¿sí? Por allí Cristian tenía la mano levantada, decía mano levantada de Cristian, me llegó el mensaje. No estoy seguro si fue un dedazo allí, Cristian está conociendo el sistema o que quiere intervenir, eh, no estoy seguro, voy a bajar la mano. Cristian, si quieres intervenir, con todo gusto, pues activemos el micrófono y puedes hablar o puedes escribir por el chat sin ningún inconveniente, es el momento. Y no solo Cristian, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues bienvenida sea esa duda, ese comentario, esa pregunta en este preciso instante. Ya estamos terminando, esta es una experiencia corta. Cristian dice que sí. Ok, puedes activar el micrófono. Si quieres, yo te lo activo y, ok, adelante con tu opinión, Cristian. Bueno, yo quería opinar al mismo tiempo de que en cuanto a lo que estabas diciendo de ser propio jefe y lo demás, quizás devolviéndonos un poquito, pero tomando el mismo hilo, de que eh, yo creo que una parte importante era lo que tú estabas diciendo de que, claro, uno tiene que cumplir quizá o trabajar mucho más de lo que está trabajando cuando uno cumple un horario. Pero yo creo que la diferencia, y es lo que a muchas personas también motiva, es la capacidad de poder trabajar, pero también que en el fondo es para ti mismo. Quizás trabajas más, pero con un fin diferente, quizás le da otro enfoque a tu vida, que en el fondo es como lo que a mí me llama la atención de ser nómada digital, que en el fondo sería como, aparte que yo sé que tendría que trabajar más en varias cosas y que probablemente mis horarios no sean muy estructurados como lo que uno conoce, pero sí sería con un enfoque diferente que sería por lo mío
y que sería un enfoque constante en querer estar mejorando quizás constantemente, es un enfoque de querer seguir avanzando en algo que ya comencé y que siga mejorando. Eso, más que nada. Tal cual. Gracias, Cristian. Efectivamente, em, luego de un periodo bien interesante, luego de dar ese paso, ¿no? Luego de un periodo bien interesante de adaptación, eh, nos damos cuenta que terminamos trabajando 14 horas, algunas veces hasta 16 horas y hasta 18 en el peor de los casos, pero son 14, 16, 18 horas muy gratificantes. En algunos casos, esas 16 horas no son sinónimo de ingreso económico proporcional a la cantidad de esfuerzo que estoy haciendo. Muchas veces eso ocurre, ¿sí? Pero yo les garantizo que son 16 horas muchísimo más gratificantes que 2 horas en una oficina calentando un asiento que, pues, al que tú no le encuentras ningún tipo de sentido, ¿sí? Yo creo que la promesa y la apuesta por ser nómada digital tiene que ver con eso, tiene que ver por pasar por ese no horario, pero un no horario mucho más gratificante que esa estructura de 8 horas, 10 horas, sábados al mediodía en algunos países como Panamá, por ejemplo, no estoy seguro si Colombia, um, sí o sí mucho más gratificante porque es lo tuyo, ¿no? Muchas veces ese porque es lo tuyo es el elemento que te impulsa a trabajar a veces en exceso, ¿no? Vamos a ver en el bootcamp que hay que tener un balance, hay que tener un equilibrio y que hay que trabajar por conseguir ese equilibrio, porque no tiene nada de malo trabajar 8 horas, tampoco tiene nada de malo trabajar 18 horas, pero lo importante es pasarla bien. Yo creo que alguien que trabaje 18 horas todos los días, no estoy tan seguro, pero creo que no le está pasando del todo bien porque no está descansando lo suficiente. Entonces, todo en su justa medida. En todo proceso de consolidación de un negocio y mucho más los basados en nómadas digitales, pues como todo proceso, pues tienen sus fases, ¿no? Hay una fase en donde esas 16 horas disminuyen de manera significativa. Hay una fase en donde sí o sí para crecer tienes que contar con un equipo, apoyarte con otras personas para poder seguir creciendo y hacer escalable tu negocio. Entonces, en el momento en que se rompe ese cascarón, como cuando nace como cuando nace un ave, pues en ese momento en que rompemos el cascarón y entendemos que sí o sí tenemos que generar alianzas y que crecer a través del apoyo de otras personas, entonces se va balanceando el tema tiempo, ¿no? Lo que yo sí les garantizo es que es un proceso con sus altos y sus bajos. Hay veces en que van a estar muy cansados, hay otras veces en donde pues va a ser genial, porque si están en la playa, pues se van a la playa, si están en la montaña, se van a la montaña a esquiar o a hacer lo que ustedes prefieran. Van a poder trabajar desde su casa sin ningún inconveniente, van a poder trabajar desde donde les plazca. En algunos casos, esa es la bueno. En otros casos van a tener viajes familiares y van a estar trabajando en medio de los viajes familiares, pero todo forma parte de un proceso, ¿sí? Y una de las fases de esos procesos de mentoring que ustedes van a tener con sus respectivos mentores en el bootcamp es justamente esa, ¿no? Cómo construimos un equilibrio, porque no se trata de autoexplotarse, ¿no? Es un término que vamos a ver un poco más adelante, no hoy, en otro momento. No se trata de enfermarnos por ninguna excusa, ¿sí? Gracias, Cristian, por la opinión. Por ahí Mariana dice, absolutamente, Cristian, es completamente trabajar para otros que trabajar para uno mismo. Opinamos lo mismo. Genial. Genial que estemos en sintonía. ¿Algún comentario, pregunta adicional? Ok, ustedes se preguntarán, y eso tiene que ver más, de una manera un poco más directa con el bootcamp, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo medimos esas competencias, no? Nosotros vamos a compartirles a todos los participantes de este webinar, 20 en ese momento, algunos me han escrito que tienen problemas de conexión, quienes están en Venezuela, nosotros le vamos a compartir por correo electrónico
un instrumento que es una especie de cuestionario basado en las competencias claves que ya vimos y algunas otras que no vimos el día de hoy, las competencias claves con las que debe contar un nómada digital para tener éxito, ¿no? Entonces, lo que quiero que se lleven la noche de hoy, visto que estamos a punto de cerrar esto, es que todo esto de lo que acabamos de hablar, sí o sí, son conductas medibles, son conductas observables, son competencias claves que yo puedo medir. Y el hecho de que yo pueda medirla y el hecho de que yo pueda medir mi capacidad de planificación, el hecho de que yo pueda medir mi capacidad de resiliencia, el hecho de que yo pueda medir mi capacidad de comunicarme asertivamente con mi entorno, hace posible algo genial. Y eso genial es que vamos a poder ver en dónde estamos, vamos a poder ver cuáles son nuestras oportunidades de mejora, vamos a poder ver cuáles son las competencias que mejor dominamos y cuáles son las competencias que debemos desarrollar, ¿no? Ese cuestionario es muy sencillo, es un cuestionario que tiene 30 preguntas y su objetivo, tal como les comenté, es medir su nivel de dominio en las competencias, ¿no? Es un cuestionario, pues, es una escala Likert, no sé si hay alguien que entienda lo que es una escala Likert, pero es un cuestionario en donde le vamos a pedir que respondan preguntas con opciones, pues, eh, del 1 al 5, siendo 1 el menor nivel de dominio y 5 el mayor nivel de dominio, responda a las siguientes preguntas. Acá comparto con ustedes dos preguntas muy generales para ejemplificar lo que les vamos a mandar por correo. Valore su capacidad por satisfacer sus necesidades básicas los próximos 6 meses sin obtener ingresos económicos. Entonces, repito, del 1 al 5, siendo 1 el menor nivel y 5 el mayor nivel, valore su capacidad por satisfacer sus necesidades básicas los próximos 6 meses sin obtener ingresos económicos. Es decir, del 1 al 5, dígame, ¿qué tanto es usted capaz de renunciar mañana a su trabajo y mantenerse satisfaciendo todas sus necesidades básicas los próximos 6 meses sin ningún tipo de ingreso económico, del 1 al 5, siendo 1, no puedo renunciar mañana, no puedo renunciar a mi modo de ingreso, a mi trabajo o a lo que sea que hagan para obtener ingresos económicos, y 5 es sí, mañana renuncio y yo puedo subsistir los próximos 6 meses sin ningún inconveniente y sin necesidad de generar ni un dólar, ¿sí? Es una pregunta que está en el cuestionario con una formulación un poco distinta, pero está por allí, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esta pregunta? Esta pregunta tiene que ver, ¿qué medimos con esta pregunta? Medimos nada más y nada menos que la planificación financiera de ustedes en el aquí y en el ahora. ¿Mm? Medimos la capacidad que ustedes tienen para proyectarse a futuro, ¿sí? Entre otras cosas que medimos allí, ¿no? Cristian dice 2, está bajito, subsiste mes y medio, 2 meses. Pero bueno, hagan ese ejercicio, les va a llegar el cuestionario por correo electrónico, un link que van a llenar y van a tener ahí luego un diagnóstico, una evaluación más que diagnóstico bien interesante de las competencias que ustedes deben desarrollar. Otra de las preguntas, asigne un número de avance a su plan de negocio remoto en este momento. Es decir, del 1 al 5 asigne qué tan avanzado está su plan de negocio remoto. Es decir, un negocio que no depende de que usted esté en un espacio físico, un negocio alternativo, una fuente de ingreso alternativa. ¿Qué tan avanzado está su negocio alternativo, su negocio remoto, su negocio sinónimo de un ingreso extra continuo allí mensual? Del 1 al 5, ¿qué tan avanzado está ese negocio alternativo paralelo a desarrollar, ¿no? ¿Qué estamos midiendo acá? Estamos midiendo la capacidad que usted tiene por generar recursos sin necesidad de una estructura y ni de depender de un trabajo fijo, ¿no? Entonces, del 1 al 5, valore eso. Entonces, lo que ustedes van a tener allí es un instrumento de autoevaluación, en donde, pues, lo que van a hacer es ser sinceros con ustedes mismos, porque el resultado va a ser nada más y nada menos que una radiografía de qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ser un nómada digital, ¿no? Preguntas como estas y 28 preguntas adicionales les van a llegar allí a través de ese instrumento, ¿no?
Para ir, para ir cerrando, me encantaría compartir con ustedes 3 recomendaciones, porque no nos vamos a quedar nada más ahí en la teoría del ADN, ¿no? 3 recomendaciones para comenzar el proceso de transformación, ¿no? Recomendación número 1, quienes no estén ya activos en esto, sé que algunos de ustedes ya comenzaron el proceso, ¿no? Y nosotros los vamos a acompañar, digamos, en una fase un poco más avanzada. Pero quienes no están tan avanzados en el proceso, recomendación número 1, generar un medio de ingreso alternativo, es decir, generar un side business, un negocio alternativo, una fuente de ingreso alternativa y complementaria a la fuente de ingreso que tienen en ese momento, ¿no? Puede ser desde una venta de empanadas chilenas riquísimas en la esquina, que no dependa de ustedes al 100%, o el desarrollo de una aplicación, la competencia de Uber, por ponerles un ejemplo, ¿no? No importa el tipo de negocio que sea. Lo importante es que sea un medio de ingreso alternativo, ¿sí? Segunda recomendación, diseñar un plan de ahorro para apalancar su iniciativa como nómada digital. Un nómada digital, como casi cualquier emprendedor, al menos para nosotros como escuela de negocios, debe poder vivir al menos 6 meses sin ningún tipo de ingreso, ¿sí? A la hora de que toma la decisión de lanzarse al ruedo, ¿no? Igual en el bootcamp, como les dije, nosotros vamos a acompañarlos de tal manera que esos 6 meses no sean 6, sino 3 o 4, ¿no? Es decir, ustedes se lancen al ruedo con riesgos calculados. Riesgos, pero calculados, ¿sí? De todos modos, importantísimo diseñar un plan de ahorro y además implementarlo, no nos vamos a quedar solo en el diseño. Y tercer elemento, que sé que a veces no siempre estamos tan familiarizados con la tecnología, comenzar a integrar la tecnología a nuestras vidas, ¿sí? Algo tan sencillo como manejar un calendario, una agenda a través de Google Calendar o Outlook o cualquier otro, un asistente de estos virtuales, puede hacer que su vida cambie a favor, ¿no? Les acabo de dar un ejemplo cualquiera, pero me refiero a la tecnología en general, ¿no? ¿Por qué? Porque el aliado fundamental, como les dije hace algunos minutos atrás, el aliado por excelencia de un nómada digital es sí o sí la tecnología. 3 recomendaciones que les dejo acá. Pueden tomarle fotos allí con los celulares, que estoy segurísimo que todos tienen allí el celular a mano. De todos modos, esto va a quedar en YouTube. No hay ningún inconveniente quienes no tengan el celular tan a la mano, ¿no? Entonces nos paseamos por la definición de un nómada digital, nos paseamos por las 3 capacidades de un nómada digital, luego fuimos a las características de un nómada digital, para terminar en las competencias claves de un nómada digital exitoso. Y acá cerramos por el día de hoy con las 3 recomendaciones para comenzar el proceso de transformación en nómada digital, ¿sí? Antes de irme, les presento la propuesta del próximo webinar. Es sobre cuál tipo de nómada digital quieres ser. Yo les adelanté hace algunos minutos atrás, hay al menos 3 tipos de nómadas digitales. No todos viajan por el mundo, no todos se quedan en casa. Hay de todo un poquito, ¿no? Lo que quiero es que no se casen al 100% con que el nómada digital es única y exclusivamente alguien que viaja por el mundo tomando fotos y trabajando en remoto, ¿no? No se trata solo de eso. Entonces acá en este webinar vamos a hablar de los tipos de nómada digital y aquí les hago un adelanto. Está el empleado remoto, que tiene como característica fundamental un salario garantizado. Mientras dure el empleo remoto, va a tener allí pues un ingreso económico garantizado sin necesidad de cumplir con una estructura de horario, con esa ventaja, ¿sí? Está el nómada digital, que es un freelancer, que tiene trabajo medianamente garantizado y oportunidad además de atender bastantes clientes, varios clientes, ¿no? Eso va a depender también del networking que haga, lo bien que se mercadee, va a depender de muchas cosas, pero el freelancer tiene la ventaja, desde mi punto de vista, sobre el empleado remoto, que puede tener mayor ingreso que el empleado remoto en la medida en que tiene más trabajo y lo esperable es que tenga más ingreso, ¿no? Entonces, el freelancer también puede ser es un tipo de nómada digital y es el nómada digital empresario
que creo que por allí es a donde están apuntando ustedes, y es el proceso más complejo. ¿Por qué? Porque no tiene garantía inmediata de trabajo ni de ingreso, pero va a tener en el mediano o largo plazo mayor retribución, mayor ganancia, mayor rentabilidad, ¿sí? Es el emprendedor, es ese nómada digital que va a desarrollar una empresa, es ese nómada digital que va a generar empleo, que va a llegar a una comunidad de Bali o cualquier comunidad en Medellín o en Santiago, pues a hacer una acción social o hacer una red. Es el que va a tener, digamos, un mayor impacto, pues, directo a donde llegue, ¿no? Están estos tres tipos y justamente de esos tres tipos vamos a hablar en el próximo webinar que vamos a compartir con todos ustedes. Estoy seguro que se nos va a integrar otras personas, ¿sí? Ahora leo el chat, los escucho, vamos a las preguntas. Acá está nuestra página web, nuestro correo de contacto, están teléfonos de algunas de nuestras oficinas, México, Panamá, Chile, Caracas, Madrid, Costa Rica. Pero lo que me interesa, vamos a dejarlo acá, lo que más me interesa es que me hagan las preguntas que ustedes quieran. Por acá leo el chat. Eliana, ¿uno podría empezar como trabajador remoto y moverse hasta llegar a empresario? Eso es lo que estoy haciendo. Sí, tal cual, ¿sí? Incluso el proceso puede comenzar en algunos casos, ¿no? Y cada vez, o sea, por el tema incertidumbre, sobre todo, el proceso de transformación puede comenzar teniendo un empleo no remoto y desarrollando un side business, un negocio alternativo after office. Después de la oficina, yo pues hago, qué sé yo, lo que se me ocurra hacer para generar pues un ingreso alternativo. Entonces, cada vez son más, de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros en esta área en particular, cada vez son más los nómadas digitales que comienzan con un trabajo de 8 de la mañana a 5:30, 6 de la tarde, y a partir de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, pues comienzan a hacer otra cosa hasta las 10, 11. Trabajan full time los fines de semana, justamente para pues, darle vida y alimentar esa iniciativa, ¿no? Entonces el proceso incluso puede comenzar hasta antes de ser un empleado remoto. Mucho mejor si te es posible ser empleado remoto, pero no siempre se puede ser empleado remoto porque eso depende de lo que hagas, de tu labor dentro de la organización. Entonces, no aplica con todo el mundo ser empleado remoto. Hay personas que pasan de lo que yo les acabo de escribir a ser freelancers, hay personas que pasan de lo que yo les acabo de escribir a ser empresario, antes emprendedores. No hay, digamos, una línea claramente establecida, no hay como un paso uno, paso dos cronológico, ¿no? No hay una lógica, no hay una cronología, ¿no? Por acá, Férico dice, ¿hace cuánto incorporaron el programa Nómada Digital Smart? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué resultados han tenido? ¿Promociones grabadas a la fecha? ¿Y casos concretos de Nómadas Digitales escritos egresados Smart? Ok, Férico, gracias por la pregunta. Nosotros le vamos a enviar un correo electrónico con los testimonios de nuestros clientes que han tenido éxito, ¿sí? De hecho, creo que ya está publicado en la página web. No estoy seguro que esté publicado en la página web. Creo que sí. De igual manera, esa es la primera aproximación que tenemos a ustedes. Nosotros tenemos aproximadamente 5 años con el programa. Eh, Tenemos, si no me equivoco, 7 cohortes, 7 promociones de egresados. Estamos seguros que la promoción 2019-2020 va a ser la más numerosa. Comenzamos con grupos muy pequeños que no pasaban de los 7 participantes porque queríamos pues garantizar una experiencia de calidad absoluta y sobre todo una experiencia
negocios verdaderamente viables, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros acá? Nosotros llegamos gracias a la experiencia de unos aliados nuestros que tienen otro bootcamp, pero más asociado con mujeres emprendedoras. Y el resultado allí, nosotros pues, fungíamos ahí como asesores de ese bootcamp de mujeres emprendedoras, empoderadas y toda esta onda genial de las mujeres hoy en día. Y el resultado de ese bootcamp era que terminamos el proceso 3, 4 meses, en algunos casos 5 meses. Y a la hora que llegamos al tank, que tenía su nombre en aquel momento en estas chicas que les comento, y lanzábamos a los emprendedores al ruedo con los inversionistas, ninguno de los inversionistas quería invertir, ¿no? Nosotros dijimos, wow, hay algo aquí que no está funcionando, ¿no? Porque si los inversionistas no están interesados en poner dinero acá, la cosa no está funcionando. Entonces nosotros nos dimos nuestro tiempo para garantizar que el resultado de nuestra experiencia iba a ser sinónimo en gran medida de que los inversionistas se animaran a invertir en sus negocios, ¿no? Entonces, por eso la experiencia es una experiencia, a diferencia de otros bootcamp que sabemos que existen en el mercado, es una experiencia bastante larga. O sea, comenzamos en julio y terminamos en el 2020, ¿no? Lógicamente las clases no son todos los días, ni siquiera son todas las semanas, ¿no? Son bastante espaciadas en cuanto a tiempo. Porque, bueno, incluye mentorías, incluye una serie de experiencias ahí complementarias bien interesantes, ¿no? Eh, yo de verdad estoy bastante orgulloso del resultado obtenido, básicamente porque hay inversionistas interesados en esto, ¿no? Y esa es la clave, pues. O sea, más allá de desarrollarlos a ustedes, también está como elemento diferenciador nuestro la posibilidad de exponerlos a ustedes a inversionistas en varios países de América Latina y del Caribe y que, pues, personas apuesten económicamente hablando por sus negocios, bien sea que sea un desarrollo de una startup, bien sea que sea un negocio, pues, de alguna comercialización física sin necesidad de tecnología. Creo que la clave es esa, ¿no? Nuestro indicador de éxito es que otros estén interesados en invertir, ¿no? Ok, promociones, ya te la comenté. Casos concretos están publicados. Aquí Luisana acaba de decir si está publicado en la web los casos de éxito. Tenemos desde barberías en Ciudad de México, que están tan de moda. No sé en Chile, no sé en Colombia, pero al menos en Ciudad de México, en Panamá, barberías, cada vez hay más, ¿no? Tenemos aplicaciones desarrolladas con muchísimo éxito. Tenemos, tenemos de todo un poquito, ¿no? Tenemos hasta una empresa de tatuajes, un tatuador. La tendencia es que, pues, la mayoría sean millennials, ¿no? Entonces, ese tatuador no era millennial, pero como que el negocio sí era muy millennial. Eh, un tatuador que desarrolló un negocio bien interesante de una franquicia de tatuajes en Costa Rica, que estuvo genial, de verdad. Yo soy fanático de los tatuajes, entonces me gustó mucho esa experiencia. Tatuaje, barbería, o sea, startups, aplicaciones, es decir, hay de todo un poquito, ¿no? Hay de todo un poquito. Eh, Bien, aquí, perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? El programa incluye asesoría y acompañamiento. Federico allí. A ver, el programa incluye asesoría y acompañamiento constante para identificar líneas de negocio y desarrollarlas de principio a fin. Sí, el programa incluye más que asesoría, mentoría, es decir, vas a tener asignado un mentor que te va a acompañar 6 meses, aproximadamente 6 meses, medio año, en el desarrollo no solo de una línea de negocio, porque desarrollar una línea de negocio es relativamente sencillo. Entonces, no solo el mentor te va a acompañar a desarrollar una línea de negocio, sino que te va a acompañar a que tú desarrolles estas competencias, ¿no? Entonces, es un programa que tiene como que dos rutas. La ruta de tu desarrollo como nómada digital en cuanto al desarrollo de tus competencias y la ruta del desarrollo del negocio, ¿no? Entonces, son dos rutas que se unen 4 meses más tarde. Entonces, los últimos 2 meses de la experiencia son los meses de consolidación e integración para prepararte para ese escenario de exponer tu proyecto
ante un conjunto de inversionistas, ¿no? Eso pasa a veces físicamente, nos reunimos bien sea en México, en Ciudad de México o en Ciudad de Panamá. No estoy seguro en dónde va a ser el próximo año, creo que en Ciudad de México, pero no puedo garantizar en ese momento en dónde va a ser. Algunos inversionistas participan ahí face to face, otros están conectados por esta vía. Sí, hay acompañamiento en procesos de marketing digital, hay acompañamiento en procesos de desarrollo de productos y servicios, hay acompañamiento en desarrollo de modelo Canva, Lean Six Sigma, hay acompañamiento, pues ahí está el link, lo vamos a enviar, hay acompañamiento de todo tipo, ¿no? Van a haber módulos teóricos, además asociados con temas claves, ¿no? Entonces va a estar el módulo de neuroventas, va a estar el módulo asociado con desarrollo de un plan de negocio, va a estar el módulo dedicado, que es un módulo continuo de las mentorías y coaching. Comenzamos en agosto y terminamos en febrero. Va a haber un módulo además dedicado a planificación estratégica, indicadores de gestión. Es una experiencia completa, por eso dura 6 meses, ¿no? Dura 6 meses justamente porque nuestro objetivo es garantizar el desarrollo, diseño e implementación de negocios que sean rentables, ¿no? Para nosotros el mejor negocio es que ustedes desarrollen buenos negocios, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. Ok, preguntas, dudas. Creo que ya me pasó un poco la hora. No estoy seguro aquí. A ver, sí, 21:21. Me pasé por media hora. Pero qué bueno, me encanta haberme pasado de la hora porque eso hace que pues podamos tener ese intercambio, ¿no? Allí voy a dejar de compartir la pantalla y también voy a dejar de grabar en ese momento. Gracias a todos por la asistencia. No nos vamos, dejamos de grabar y seguimos un ratito más.